Estamos ganando. Hemos ganado en todos los aspectos por los que luchamos en este conflicto. Irán lo sabe, porque ha visto cómo sus capacidades se han degradado de forma increíble. Por eso los hemos visto querer sentarse a negociar. Cómo se resuelva esto será en nuestros términos, en los términos del presidente Trump, y contamos con todas las municiones y capacidades necesarias para hacerlo posible. Bueno, eso son muy buenas noticias, Doug. Eso fue esta misma mañana, hace apenas unas horas, en el Capitolio. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, salió con esto. Quiero decir, casi parecía que le faltaba un gran cartel detrás que dijera misión cumplida. Eso habría sido lo único que lo mejorara. Pero por lo visto, hemos ganado, e Irán sabe que hemos ganado. Así que supongo que esto ya está prácticamente cerrado. ¿Qué opinas? Creo que es otro graduado de la escuela de Roy Cohn junto con su jefe Donald Trump. Hagas lo que hagas, ya sabes. Niega, niega, niega y luego ataca, ataca, ataca y vuelve a negarte a aceptar cualquier cosa que no sea la victoria como descripción de lo que hiciste. Así que bueno, obviamente habría que haber llegado hace poco de otro planeta para pensar, aunque fuera un segundo, que algo ha salido bien en esta guerra. Y creo que viste la declaración del antiguo jefe de inteligencia israelí en el Mossad sobre Irán, y fue bastante claro. Netanyahu ha arrastrado a Trump y a Estados Unidos a una guerra que no puede ganar. Así que eso parece contradecir el argumento del señor Hegseth. Parece, y por cierto, para quienes se acaban de incorporar, que ni siquiera he presentado al coronel Douglas Macgregor, analista de defensa y política exterior, exasesor del secretario de Defensa, veterano de combate con numerosas condecoraciones y, si me atrevo a decirlo, un auténtico sabio en todo lo relacionado con esta guerra. Así que, antes que nada, bienvenido al programa. Entre mis otras cualidades, también soy un profeta. Sí, solo quería añadir eso. Creo que te he estado restando importancia todo este tiempo, así que queríamos incluirlo, porque muchas de las cosas que has dicho, sin duda, se han cumplido. Siendo justos, tú y mucha otra gente llegasteis a esa conclusión hace ya mucho tiempo, y lo único que oímos ahora es una confirmación de que teníamos razón. Es muy triste. Sí, totalmente. No es de esas cosas de las que uno quiera presumir diciendo que tenía razón, porque las consecuencias son desastrosas. Pero ayer mencionaste al jefe del secretario Hegseth. Él también hizo unas declaraciones que indican que nos estamos alejando de intentar una solución negociada y volviendo a la opción militar. Esto fue lo que dijo. Después de leer esa basura que nos enviaron, ni siquiera lo terminé. Dije, no voy a perder el tiempo leyendo eso. Diría que es uno de los más débiles ahora mismo. Está con respiración asistida. Ellos lo entienden, son todos médicos. Dr. Oz, estar con respiración asistida no es algo bueno. ¿Está de acuerdo? Diagnóstico. Yo diría que el alto el fuego está en una respiración asistida total, como cuando el médico entra y dice, señor, si usted quiere exampraisen tinte por tuner portes de sobrevivir. Vale, si me permites improvisar un poco sobre esto, creo que si vamos a aplicar esa posibilidad del 1% de que algo siga con vida, quizás sea nuestra política actual, no la parte iraní. ¿Tú cómo lo ves? Creo que la forma en que el presidente Trump ha llevado la política exterior y los asuntos militares ha sido un ejercicio de farol psicológico. Todo lo que ha hecho Trump es una estrategia que da la apariencia externa de éxito, y en algunos casos le ha funcionado, sobre todo en sus enfrentamientos con líderes europeos débiles, o al menos en lo que respecta al secuestro del máximo dirigente en Venezuela. Pero cuando ese farol se ha utilizado contra un estado como Irán, simplemente ha fracasado.
Así que hemos estado viendo cómo el llamado Proyecto Libertad se ha transformado ante nuestros ojos en el Proyecto Ninguna Parte. Creo que ahí es exactamente donde está, pero va a seguir insistiendo en lo contrario hasta el último día de su vida. Y bueno, hay muchísima gente que se está subiendo a esto. Hemos mostrado muchas veces, y no te voy a torturar con otro ejemplo, a Jack Keane, que casi cada hora parece sacar declaraciones diciendo que sí, que eso es exactamente lo que debería hacer el presidente Trump. Que se olvide de la diplomacia, que se olvide de ofrecerle nada, que hay que volver allí y terminar el trabajo. Eso es lo que repiten una y otra vez. Tienes a Lindsey Graham, al general Kellogg, a Mike Pompeo, a Mike Waltz. Todos ellos diciendo lo mismo una y otra vez. Y esta mañana se ha sumado John Bolton. Él dice que tiene que haber un cambio de régimen en Irán, que cualquier cosa que el régimen actual acepte no será más que un papel que ignorarán. Dicen que ahora mismo estamos ejerciendo una presión enorme sobre el régimen y que hay que seguir así. ¿Qué opinas de esa idea? Tenemos que mirar las fuentes de ingresos del general Keane, averiguar de dónde viene la mayor parte de su riqueza, y entonces tendrás la respuesta a esa pregunta. No me gusta ser tan directo, pero creo que en el fondo se trata de eso. No es un hombre tonto, le conozco, es un hombre inteligente, sabe distinguir la verdad de la mentira, y creo que es muy consciente de que esto huele mal. El juego de poder y coerción de Trump en favor de Israel está agotado. Ha perdido la iniciativa estratégica en el Golfo Pérsico, y ahí es donde estamos. Ahora, déjame señalar algo que en mi opinión no se menciona lo suficiente. El poder militar, sea del tipo que sea, ruso, estadounidense, chino, iraní o alemán, da igual. No es una abstracción. Una sola fórmula nunca sirve para todos. El uso del poder militar siempre tiene un gran potencial, pero también tiene límites. No se puede entender fuera de ese marco de propósito, método y objetivo final. El presidente Trump nunca se sintió limitado de ninguna manera por ese marco. Así que optó por apoyarse en gran medida en una forma de poder militar que era la respuesta equivocada, en el lugar equivocado y en el momento equivocado. Nosotros hemos sido organizados y equipados, y tú lo sabes por tu propia experiencia, para librar una campaña corta y decisiva. Los planificadores militares iraníes, en cambio, asumen que cualquier enfrentamiento contra nosotros sería largo, agotador y de desgaste. El poder defensivo de Irán se diseñó desde el principio para aprovechar el impacto tecnológico de la vigilancia constante, algo que evidentemente no hemos sabido valorar, y que está vinculado a miles de sistemas de ataque a distancia, misiles y drones. Además, han sabido sacar partido a su formidable posición geográfica. Como comentamos antes, Irán es, en cierto modo, una enorme fortaleza rodeada de montañas y limitada al sur por desiertos prácticamente infranqueables. Si juntas todo eso, da igual lo que diga el general Keane o cualquier otra persona. Tenemos el instrumento equivocado. No estamos organizados para esto, no estamos entrenados para ello, no estamos preparados, estamos listos para volver a pelear una especie de Segunda Guerra Mundial en otro lugar y con armas nuevas, pero no para enfrentarnos a un estado del tamaño de Europa Occidental, con 93 millones de personas dentro de esta especie de fortaleza geográfica. Pero nadie se molestó en mirarlo, ¿sabes? Y esto nos lleva de nuevo a mi punto sobre el farol psicológico. Un farol puede llevarte muy lejos. Lo sabemos por la historia. Y el presidente Trump es un maestro del farol. Eso es lo que hacían los negocios. Ahora bien, también se declaró en bancarrota varias veces, de las que luego se recuperó, claro. Pero la cuestión es que ha sabido fingir mucho y salirse con la suya. Pero esto no son negocios. No es el arte del trato. Es algo muy distinto. Es una confrontación estratégica entre Israel, Estados Unidos e Irán, y cada vez más con buena parte del mundo, a la que él no está prestando atención.
Y bueno, Doug, quiero profundizar un poco en este tema, porque creo que es algo mucho más profundo de lo que la gente suele percibir. Cuando hablas del tipo de guerra para la que estamos preparados, rápida, contundente, con un final claro y luego retirarse, creo que ahora mismo estamos viendo los límites de ese enfoque. Y lo estamos viendo de formas que quizá no resultan tan evidentes para quienes no están prestando mucha atención más allá de las palabras que se dicen. Déjame explicarlo. En la guerra entre Rusia y Ucrania, están librando una guerra existencial, realmente desde la perspectiva de ambos bandos, de una manera u otra. Y tienen esta idea de que están inmersos en una lucha larga, existencial, una guerra de desgaste. Así que ahora ambos bandos tienen la capacidad industrial para producir en masa todo tipo de armas, ya sean drones, misiles o cualquier otra cosa relacionada, y pueden mantener ese ritmo durante años, literalmente. Incluso Ucrania, con todos sus problemas, es capaz de fabricar material y alargar el conflicto durante mucho tiempo. En cambio, nosotros casi no tenemos capacidad industrial. Es como si todo un gorila estuviera equilibrado sobre un palillo. Porque si no podemos mantener un combate durante un periodo prolongado, da igual cuántos tanques, aviones o portaaviones tengamos, si no tenemos munición para ellos. Y parece que literalmente estamos diseñados para fracasar si entramos en una batalla sostenida en cualquier parte. ¿Estoy más o menos en lo cierto? Por supuesto. Y eso fue algo que Eisenhower comprendió después de la Segunda Guerra Mundial. En realidad, nosotros solo estuvimos combatiendo unos 3 años. Los demás países estuvieron al menos 5 o más. Y él entendió que la población estadounidense no toleraría una guerra, la incomodidad de un conflicto muy largo y prolongado. No podían soportar el desgaste, no podíamos asumir tantas bajas, cosas que por cierto los israelíes están descubriendo ahora sobre su propia sociedad. Y creo que la gente no sacó las lecciones adecuadas para el futuro después de que Eisenhower dejara el cargo. Él siempre se preocupó por los límites del poder estadounidense, hasta dónde podemos llegar y no más allá. Y eso fue lo que le llevó a concluir que teníamos que salir de la guerra de Corea. No queríamos estar en guerra bajo ninguna circunstancia con los chinos. Y él encontró una solución. No fue perfecta, pero funcionó y ha seguido funcionando durante décadas. Ese es otro tema ahora mismo. Pero el punto es que el modelo de desgaste que estás describiendo es algo que no podemos soportar. Y los iraníes, por cierto, han construido toda su fuerza partiendo de la idea de que lucharían una guerra de desgaste. Ahora has mencionado Ucrania. Creo que debemos tener cuidado. Ucrania no tiene casi capacidad industrial. En lo que son buenos es en fabricar esos drones de primera persona, los drones FPV. Pero los drones más grandes que han enviado al territorio ruso y demás no podrían existir sin la ayuda británica y alemana. Yo diría incluso polaca, aunque sobre todo británica y alemana, y un poco de los franceses en lo que se refiere a componentes de misiles. Pero más importante que esos sistemas no tripulados son los componentes que los ucranianos no pueden fabricar. Y esa es una de las razones por las que los rusos están, con razón, enfadados con nosotros. Porque hemos permitido que este cadáver llamado Ucrania siga con respiración asistida durante muchísimo tiempo. Y eso nunca debería haberse permitido. Creo que lo que vamos a ver este año es que eso va a terminar. Me sorprendería mucho que estuviéramos hablando de esto el año que viene. Creo que los rusos han comprendido que ha llegado el momento de poner fin a todo esto. Va a ser feo, pero tienen que hacerlo. Sí, veremos si al final cumplen con eso. Pero volviendo a este tema, si miramos dónde estamos, diría que estamos sobre una especie de base que ya no puede soportar mucho más peso. Y estamos a punto de entrar en lo que eso significa, en por qué las presiones externas están afectando a Trump. Pero por ahora, no parece que él lo entienda, porque esto es de hoy. Es el presidente de los Estados Unidos hablando sobre Irán. No tenemos que apresurarnos. Tenemos un bloqueo min berg de things.
Y no muy sincero. No podemos permitir que tengan un arma nuclear porque la usarían. Pero bueno, veamos un par de cosas. Y sé que parte de esto ya lo habéis visto. Esto viene del doctor Chris Martenson, hoy mismo, diciendo, mirad, las reservas de gasolina en Estados Unidos están en su nivel más bajo en 10 años y siguen bajando rápidamente, porque estamos suprimiendo artificialmente los precios del petróleo estadounidense y exportándolo por todo el mundo. A menos que permitan que los precios suban y así se reduzca la demanda, podríamos tocar fondo muy pronto. ¿Qué opinas de este problema con la gasolina? Bueno, he escuchado a varios analistas que saben más de esto que yo. Ya sabes, Luke Gromen hace un buen trabajo con este tipo de temas. También Grant Lager, y creo que si escuchas a Ray Dalio, su pronóstico es igual de preciso. Creo que probablemente lleguemos al fondo del depósito de petróleo a finales de julio o principios de agosto. Eso es bastante grave. Así que pienso que el argumento de Martenson es totalmente acertado. El problema es que también estamos viendo cómo sube la inflación. En abril fue del 3,8%. Si miras el aumento tan fuerte de la inflación y lo combinas con los costes de la energía, no creo que Donald Trump y su administración vayan a resistir en el cargo. Si miras atrás en la historia, yo diría que la probabilidad de que los gobiernos cambien de forma drástica en Occidente y en Asia es probablemente del 80 o 90%. Creo que veremos caer 50, 60, quizás 70 gobiernos. Me parece que nos vamos a despedir del señor Scholz en Alemania. Estoy seguro de que Starmer desaparecerá de la escena en Londres. Y creo que Modi tiene problemas en la India. La India siempre ha tenido un problema con la energía. No han conseguido construir una red eléctrica eficaz. Eso les ha causado un daño enorme, del que no van a recuperarse. Así que el problema del combustible, de las reservas de alimentos, de la comida y de los fertilizantes, todo eso va a seguir afectándonos durante mucho tiempo. Supongo que saldremos de esto y haremos algo parecido a lo que hicimos después de la crisis energética de los años 70. Fue entonces cuando creamos la Reserva Estratégica de Petróleo. Creo que vamos a ver más cosas de ese tipo. Es algo de lo que hablo cuando me dirijo a grandes audiencias, tanto aquí como en el extranjero. Hablo de la soberanía sobre los recursos, que si quieres ser una nación soberana e independiente, tienes que tener reservas de todo, desde oro hasta uranio, tierras raras, petróleo, energía, todo. Y si no estás preparado para el peor escenario posible, de modo que puedas sobrevivir un tiempo sin apoyo externo, probablemente no lo lograrás en el siglo XXI. Creo que en el futuro veremos más de esto, no menos. Y bueno, una de las cosas que me preocupa, has mencionado hace un momento a Jack Keane, que entiende perfectamente la realidad, pero dices que lo hace por el sueldo, supongo. No sé cuántos más entran en esa misma categoría, si Bolton y Mike Pompeo también son conscientes de esto y simplemente siguen por ese camino porque, no sé, les pagan. Tengo un par de preguntas sobre eso. Primero, ¿tú crees eso? ¿O lo que supones es que pueden decir algo así sabiendo que no va a funcionar? Y luego, la siguiente cuestión es, ¿cómo gestionan eso cuando efectivamente no funciona? Porque si defiendes que el gobierno de Estados Unidos siga una línea de acción que sabes que no puede salir bien, eso significa que vamos directos al desastre. Y con todos los indicadores económicos que tenemos ahora mismo, eso es casi con toda seguridad lo que va a pasar. Entonces, ¿por qué harían una afirmación así, sabiendo que después eso podría destruir su reputación? Bueno, volvamos a la cuestión de las recompensas monetarias. John Bolton recibió hace unos años el Premio Defensor de Israel. El Premio Defensor de Israel se concede a quien haya hecho más por promover, apoyar y ampliar el poder israelí y presumiblemente también el poder judío, tanto como sea posible. Le dieron ese premio. ¿Y en qué consistía? En un cheque de $1 millón.
Ted Cruz, el senador, acaba de recibir el premio Defensor de Israel, que incluía también un cheque de $1 millón. Si te preguntas por qué algunas personas adoptan posturas tan extremas, tan absurdas e irracionales, creo que ya tienes la respuesta. Van donde está el dinero. Es como lo que decía Willie Sutton. ¿Por qué robas bancos? Porque es donde está el dinero. Pues creo que eso forma parte de la cuestión. Ahora bien, en cuanto al resto, ¿qué haces cuando has fracasado? No lo reconoces. Intentas distraer a la gente. Y ahí es donde estamos ahora mismo. Si vas a Washington, por los pasillos del poder, los políticos y los cargos nombrados están diciendo que el presidente Trump fue mal aconsejado por sus amigos israelíes. Y comentan algo así como, bueno, si hubiera prestado más atención a sus asesores, a los asesores estadounidenses, según dicen, las cosas podrían haber salido de otra manera. Pero eso no es cierto. Ahora mismo hay una enorme cantidad de pruebas que muestran que, igual que el presidente Lyndon Johnson, Trump y su círculo más cercano, incluido el vicepresidente Vance, fueron impulsores de la acción militar y de la escalada. Trump parece haber rechazado los consejos de quienes, dentro y fuera del ejército, se oponían. Claro, no sabemos quiénes eran, porque ni siquiera estamos seguros de que alguien que se opusiera con firmeza a esta idea tan absurda llegara a entrar en el despacho oval. Pero creo que estamos empezando a ver cómo todo empieza a resquebrajarse y a venirse abajo. Ya sabes, está Benjamin Netanyahu. Él quiere que esta guerra continúe hasta que, según él, haya terminado. Esta mañana ha anunciado que no ha terminado y que hay que seguir. Bueno, para él no hay alternativa. Si dijera, lo intentamos, ¿qué pasa con Netanyahu? Se va rápido. Luego está lo otro. Hay una clara resistencia a reconocer que tanto el Congreso como la Casa Blanca han sido los sirvientes obedientes del Gran Israel. Emprendieron todo esto basándose en las garantías de los israelíes de que no solo nos beneficiaría a nosotros, y en concreto a los políticos de Washington, en muchos aspectos importantes, sobre todo económicos, sino que además garantizaría que Israel siguiera siendo la potencia dominante, ejerciendo su hegemonía militar en toda la región. Nadie va a admitir eso, porque si lo hicieran, estarían reconociendo que en la práctica se han convertido en marionetas. Nadie quiere decirlo. Y así llegamos a la parte final. Aquí vemos al presidente Trump preparándose, junto con Vance, para ir a China. Y creo que él realmente piensa que va a llevar un mensaje duro, firme, a los chinos. El problema es que China está en una posición muy buena para resistir todas estas crisis ahora mismo. Tienen una enorme reserva estratégica de petróleo. Además, cuentan con distintas formas y fuentes de energía que les van a ayudar a superar esto. Tienen carbón, que incluso pueden licuar y convertir en petróleo y gas, y tienen muchas plantas de carbón. También tienen energía nuclear. Y por supuesto, disponen de alternativas a la energía basada en el carbono. Pero en definitiva, China no está sufriendo. China no está en una crisis financiera ni al borde del colapso. Todo eso es una tontería. La economía china es fuerte. Su población y su sociedad son cohesionadas. Así que ya sabes, la absurda guerra de Washington en nombre de Israel ha alterado los flujos de energía en todo el mundo y ha causado un daño serio a los intereses estratégicos de Estados Unidos. Debería ir allí para mantener un diálogo serio y sincero con los chinos, y ser honesto y decir, tengo que salir de esto, esto es claramente un error, necesitamos encontrar otra manera. Podría obtener alguna respuesta por parte de los chinos, y sería positiva. Pero no creo que eso vaya a pasar. Creo que va a ir allí e intentar imponerles cosas a los chinos, y eso no va a funcionar. Sí, y voy a llegar a eso en un momento, porque es realmente importante, sobre todo porque él va a ir allí hoy.
Pero quiero centrarme primero en la situación actual. Estás hablando del panorama político, no solo de gente como Jack Keane, Bolton y los tertulianos de siempre, sino también de miembros del Congreso y altos cargos del gobierno. Hay otro factor que también influye aquí, y es cómo se está ocultando información al público estadounidense, incluso dentro de la propia industria petrolera. Chris Martenson y varios más acaban de mostrar datos, gráficos que dejan claro que estamos en serios problemas ahora mismo. Las reservas de casi todo están bajando, la reserva estratégica de petróleo, las existencias de gasolina, en fin, lo que quieras mencionar. Y luego llegamos a esto. Esto viene de JP Morgan. También es de hoy. Dice que uno de los supuestos básicos de su modelo es que el ritmo cada vez más rápido de agotamiento de las reservas de petróleo acabará obligando de una forma u otra a reabrir el estrecho de Hormuz. Su escenario principal prevé que el estrecho se reabra en junio, concretamente el 1 de junio, por simplicidad. El 1 de junio. Eso es dentro de apenas 2 semanas, un poco menos de 3, tras un anuncio claro y creíble, ratificado y confirmado por ambas partes, algo como una declaración del Consejo de Seguridad de la ONU. Pero vamos, no hay ninguna evidencia de que algo así vaya a ocurrir a corto plazo, y aún así basan su escenario principal en lo que esperan que haga el mercado del petróleo. Y por eso tenemos el precio del crudo, creo que apenas por encima de los $100 ahora mismo, 101 concretamente, lo cual, según la mayoría de los expertos que sigo, está muy por debajo de lo que debería reflejar los fundamentos reales y la situación energética global, y todo eso. ¿Por qué crees que estamos escuchando este tipo de comentarios tan optimistas de entidades como JP Morgan? Wall Street hasn't figured it out. Wall Street no lo ha entendido. Wall Street, con muy pocas excepciones, vive en el mismo tipo de burbuja delirante en la que vive Trump. Está mirando el mercado bursátil. Trump está mirando el mercado bursátil. Su obsesión es mantener el mercado arriba, hacer subir los precios, porque ahí es donde toda esta gente ha hecho su dinero. Creo que en el pasado hemos hablado de distintos tipos de capitalistas. Están los capitalistas financieros, son los que se benefician de las comisiones de las transacciones que llenan sus cuentas bancarias. Eso es en general lo que hay en Nueva York. Hay muy pocos capitalistas de producción. Esos son los que construyen cosas, construyen fábricas que a su vez fabrican algo, ya sean cohetes, coches o microchips, lo que sea. Tenemos muy pocos capitalistas de producción en Estados Unidos. Trump no es un capitalista de producción. No es alguien que haya dirigido líneas de montaje, que haya estado allí viendo lo que pasa y lo que hace falta. Es alguien que ha hecho su dinero completamente a través de la financiarización de nuestra economía. Esa gente no está en contacto con la realidad. Hace poco hablé por teléfono con uno de ellos, alguien que está justo en el centro de todo esto, y me dijo, Doug, no lo entiendes. Aquí en Wall Street, todos piensan que la Marina y los Marines de Estados Unidos van a abrirse paso a golpes en el Golfo Pérsico, tomar el control y básicamente imponer sus condiciones a todo el mundo. Y yo le dije, no me lo puedo creer. Y él respondió, no, de verdad, eso es lo que piensan. Y en gran medida creo que eso es lo que ha metido al presidente Trump en problemas. Él vuelve a esa visión de la Segunda Guerra Mundial, a esa idea de otros lugares y otras épocas en las que usamos nuestro poder militar con éxito. Pero creo que no entiende, no solo lo mucho que ha cambiado el mundo y la economía, sino también lo profundamente que ha cambiado el poder militar. Para él, la llamada revolución en los asuntos militares se reduce a un misil guiado con precisión. Pero, como tú y yo sabemos, es mucho más que eso. Por eso tenemos la fuerza equivocada en el lugar equivocado, en el momento equivocado y con la misión equivocada. Y sorpresa, sorpresa, no les va bien. Claro, no están organizados para afrontar esta nueva revolución estratégica en el poder militar. No están preparados para ello. Y como hablábamos antes, la diferencia entre una guerra corta y un modelo de desgaste.
A estas alturas, creo que el problema es una ignorancia evidente y una fe injustificada en que de algún modo el ejército va a ganar esta guerra. Pero el hecho de que no la estén ganando no tiene mucho que ver con ellos. No es culpa suya. Puedes crear la fuerza militar más poderosa del mundo, pero si la envías a una misión para la que no fue diseñada, fracasará. Eso nos pasó en Vietnam, y le pasó a las fuerzas alemanas, que nunca fueron concebidas para librar una guerra larga a lo largo de un frente de más de 1000 millas en Rusia. Nunca. Así que cuando haces eso, fracasas. Pero esto va más allá de Donald Trump. No veo ninguna señal de que él sea consciente de eso. Y desde luego, la gente de Wall Street tampoco lo es. Ni siquiera en el Pentágono, de hecho, o como resulta, ni siquiera en Oriente Medio. Así que me gustaría conocer tu opinión sobre una cosa más. Después de esto, vamos a pasar al tema de la próxima cumbre con China. Pero quiero detenerme un momento, porque creo que es importante recordar que en Oriente Medio no están solo Estados Unidos e Israel. También están todos los países del Consejo de Cooperación del Golfo, todos nuestros aliados árabes de siempre. Y a veces se nos olvida que, para empezar, ellos también están sufriendo mucho. La pérdida de ingresos por todo esto, la falta de suministros que necesitan para su población y los riesgos que siguen afrontando. Además, el primer ministro de Qatar hizo una declaración al respecto. Creo que intenta proyectar fortaleza, pero a mí me da la impresión de que es simplemente el siguiente en la lista, hablando de las cosas como le gustaría que fueran. Dice que Irán no debería usar el estrecho como arma para presionar o chantajear a los países del Golfo, que es un corredor marítimo internacional que siempre debe estar protegido, y que debe quedar muy claro que si en el futuro algún país hace algo contra el estrecho, debería quedar paralizado por hacerlo. Pero, ¿por qué hablar de lo que podría pasar en el futuro cuando el problema existe ahora mismo? Ya hemos demostrado que no tenemos la capacidad militar para arrebatárselo de sus manos. Entonces, ¿por qué hacer declaraciones así, que no tienen ninguna conexión con la realidad? Bueno, tengamos en cuenta que desde el punto de vista de Irán, esos estados petroleros han hecho varias cosas para perjudicarle. Han financiado activamente a personas que son enemigas de Irán. Han ofrecido bases a Estados Unidos y a otros que son, entre comillas, enemigos de Irán. Así que el punto de partida de sus declaraciones, o la base sobre la que se apoyan, es sencillamente absurda. Creo que él confía en que si dice esas cosas de algún modo, casi milagrosamente, no va a cambiar. Es muy dudoso que alguno de esos pequeños estados del Golfo sobreviva. Quiero decir, si eres iraní, te haces la pregunta, ¿por qué deberíamos resucitar esos lugares? Solo servirán de base al próximo enemigo que quiera atacar a Irán. Traerán de vuelta a los estadounidenses, o invitarán a otros europeos, o algo por el estilo. Así que creo que él confía en que, si dice esas cosas, iremos a rescatarlo. Y se equivoca. No lo vamos a hacer. No podemos permitírnoslo. Y en los próximos meses será cada vez más evidente que estamos con el agua al cuello económicamente. No podemos hacerlo. Bueno, ¿y tú qué piensas? ¿Hacia dónde crees que puede ir esto? Porque Trump sigue diciendo que está escuchando a todos esos halcones de guerra de los que hablábamos hace un momento. Y según los informes, otros países del Golfo también están diciendo, sí, probemos otra vez con la opción militar, a ver si esta vez funciona. Y eso, sinceramente, me deja alucinado. La gente que mejor conoce la zona, su geografía y su historia, deberían ser los primeros en decir que eso no va a funcionar. Pero al menos según los informes, lo están planteando. Si Trump hace caso a eso, creo que todos sabemos más o menos lo que va a pasar. Pero en realidad no. Déjame pensar.
Te voy a plantear dos preguntas, o mejor dicho, dos opciones. Una, Trump escucha a esa gente e intenta reactivar la parte militar. O la segunda, puede intentar apartarse, simplemente declarar la victoria y marcharse. Porque al parecer, él mismo se ha cerrado la posibilidad de llegar a un acuerdo negociado, ya que insiste en que eso es totalmente inaceptable, que no va a escuchar nada de eso. Así que parece que ha bloqueado ese camino por sí mismo. Entonces, ¿qué le queda? ¿Cuáles son las opciones reales que tiene ahora mismo? Creo que tenemos que entender que puede que esto no le quede claro y quizá ni siquiera le importe. Pero la verdad es que si volvemos a bombardear, van a pasar varias cosas. Primero, el daño a la economía global irá mucho más allá de una simple interrupción. Nos llevará una década recuperarnos, tanto del daño financiero como del físico en el Golfo. Ese es el primer punto. El segundo, ¿de dónde vas a sacar el dinero para volver al Golfo y reparar y restaurar todo? Pues bien, la única potencia que se me ocurre ahora mismo con los fondos para hacerlo son los chinos. Y los chinos tendrán que preguntarse si realmente les compensa hacerlo o no. Supongo que en cierta medida sí. Así que ese sería el segundo punto. La tercera parte es que si haces esto, como dijo esta mañana uno de los portavoces del gobierno iraní, si nos atacáis otra vez, si reiniciáis esta guerra, vamos a considerar seriamente enriquecer uranio hasta obtener plutonio de grado militar. En otras palabras, si seguís así, construiremos un arma nuclear. Y creo que eso es la mayor tragedia. Hemos enviado un mensaje al mundo entero, que si quieres estar a salvo de un ataque de Estados Unidos o de Israel, más te vale conseguir un arma nuclear. En mi opinión, eso es catastrófico. Es justo lo contrario de lo que pretendíamos hacer. Ahora bien, ¿cuáles son sus opciones? La mejor opción que tiene en este momento no va a ocultar el fracaso. El fracaso es cada vez más evidente para todo el mundo y eso no se va a poder ocultar en el futuro. Pero lo que él puede hacer es decir, mirad, hicimos lo que creíamos que funcionaría y que llevaría a un acuerdo que nos satisficiera a nosotros, a Irán y a todos los demás. Eso no ha funcionado. Así que, por razones humanitarias, yo, el presidente Trump, suspendo cualquier acción militar adicional contra Irán, porque ya no se trata solo de lo que conviene a Irán. Esto afecta a toda la economía global. Y no quiero que cientos de millones de personas en todo el mundo pasen hambre. No quiero que nuestros propios agricultores, y estamos hablando de que quizá la mitad de ellos se enfrentan ahora mismo a la quiebra, acaben arruinados. No queremos que nuestros agricultores se arruinen. No queremos que nuestros agricultores lleguen al punto de no poder comprar fertilizantes porque sean demasiado caros. Así que por nuestras propias razones y también por el interés del mundo, estoy suspendiendo las operaciones. ¿Podría él hacer algo así, Dan? ¿Sería capaz de hacer una declaración así? Bueno, eso requeriría humildad. Le obligaría básicamente a decir, mira, esto no ha funcionado, voy a parar. Y admitir que ha habido consecuencias imprevistas. Lo que en economía solíamos llamar externalidades pecuniarias del mercado. Están ocurriendo cosas malas que no habíamos previsto, que no esperábamos. ¿Va a hacer eso? Lo dudo mucho. Me temo que va a volver a los bombardeos. Bueno, que Dios nos ayude si eso llega a pasar, porque de verdad lo desestabiliza todo, como ya has explicado. Quiero pasar ahora, en el tiempo que nos queda, a otro gran tema que se avecina. Lo hemos mencionado un par de veces, y es la visita de Trump a China. Hoy ha salido un artículo interesante en la sección de opinión del New York Times que dice, China se está volviendo peligrosamente confiada. Mientras Trump se dirige allí y Pekín se prepara para recibir al presidente esta semana, yo percibo una peligrosa nueva confianza en mi país natal, basada en ideas equivocadas sobre el supuesto declive de Estados Unidos. Me preocupa que eso esté alimentando una sensación de intransigencia
que hace que los líderes chinos estén más dispuestos a usar el poder de su país como arma y menos propensos a ceder en futuros enfrentamientos con Estados Unidos. Así que mi pregunta es, ¿está equivocada la percepción china de que Estados Unidos está en declive? ¿Y cree que podrían usar el poder de su nación, como mencionó antes, teniendo reservas de todo lo que necesitan en nuestra contra? Si el presidente Trump aparece y rechaza de plano la propuesta más reciente que han hecho los iraníes, que por cierto cuenta con cierto apoyo en Pekín, quizá no en todos los puntos de Irán, pero sí en la mayoría, y empieza a hacerle exigencias al presidente Xi, se va a encontrar con un muro de hormigón armado delante. Un nuevo muro chino. El reciente anuncio de Pekín de que las empresas chinas no acatarán las sanciones estadounidenses sobre las refinerías privadas es solo una parte de eso. En la práctica han dicho, no nos importa lo que penséis. Nuestras refinerías van a seguir comerciando con Irán en materia de petróleo. Y ya no estamos dispuestos a hacer concesiones como antes en materia de aranceles y comercio, porque han interferido activamente en nuestro acceso a la energía. Desde el punto de vista chino, eso tiene dimensiones casi existenciales. Así que China ya está endureciendo su control sobre el comercio con nosotros. Están ampliando las restricciones a la exportación, los minerales críticos y las tierras raras están siendo limitados. Están reforzando sus propias cadenas de suministro. En resumen, nos están acorralando en el terreno comercial. Y ahora están reduciendo de forma constante sus tenencias de bonos del Tesoro estadounidense. No son los únicos, los japoneses también lo están haciendo. Pero China, como siempre, sigue teniendo la mayor parte. Además, están reasignando sus reservas hacia activos más sólidos, como el oro. En otras palabras, están reduciendo su dependencia de nuestra deuda. Eso significa que ya no están dispuestos a aceptarlo. Así que el presidente Trump tiene que entender que su tendencia a apoyarse en la fuerza militar y en las amenazas para definir la política exterior y su forma más amplia de ver el mundo no van a funcionar. ¿Cómo se le explica a alguien que está acostumbrado a intimidar a los demás y salirse con la suya que no puede hacer eso en el ámbito internacional? Porque él dirá, bueno, mira, he tratado con esta gente en Europa y son débiles. Ya sabes, son débiles. Puedo intimidarlos, intimidé a Venezuela, pero no vas a intimidar al presidente de China, no vas a intimidar al presidente Putin y no vas a intimidar a Irán. Acepta eso, tienes que encontrar otra manera de avanzar. Pero como dije antes, ¿dónde está la evidencia de que eso sea siquiera posible? Y en cuanto a Estados Unidos, la agencia Associated Press informa esta mañana que el presidente Trump está intentando minimizar las diferencias. Según el artículo, la administración republicana de Trump parece decidida a no permitir que las discrepancias sobre Irán eclipsen los esfuerzos por avanzar en otros asuntos difíciles dentro de una relación ya de por sí complicada, que va desde el comercio hasta una mayor cooperación con China para frenar las exportaciones de precursores de fentanilo. El objetivo es que esto no descarrile la relación en su conjunto ni los acuerdos que puedan salir de nuestra reunión en Pekín, dijo el representante comercial de Estados Unidos. ¿Cree usted que el presidente Trump puede evitar eso? ¿Puede dejar de lado el gran tema de esta guerra y avanzar en algunos de esos otros asuntos? ¿Qué margen de maniobra tiene para, digamos, no presionar? Esa no es la palabra adecuada porque no lo va a hacer, pero sí influir en China para que actúe de una forma que también nos beneficie. Ahora mismo no tiene la influencia necesaria para hacer gran cosa. Creo que los chinos saben que nuestro sistema financiero es muy frágil. Saben que necesitamos desesperadamente acceder a sus mercados. Ellos, en cambio, tienen al resto del mundo con quien comerciar. No nos necesitan necesariamente. Eso es algo que nunca hemos llegado a entender del todo,
pero siempre ha sido un problema. También saben que esta obsesión con Irán es estratégicamente poco saludable. Mira, Churchill se obsesionó con la destrucción de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Se obsesionó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar el poder nacional británico por el prestigio de una victoria pírrica sobre Alemania. Creo que eso es exactamente lo que está ocurriendo ahora. Estamos sacrificando todo por una victoria pírrica de Israel sobre Irán. No va a ocurrir. No podemos hacerle a Irán lo que nosotros, la Unión Soviética y el Imperio Británico, fuimos capaces de hacerle a Japón y Alemania. No podemos hacerlo. No tenemos ese poder. Las cosas han cambiado. China es enormemente poderosa. Así que si él quiere avanzar con China, lo primero que tiene que hacer es desmilitarizar sus relaciones con China. Y yo diría que también con el resto de Asia. Tiene que dejar de intentar desplegar fuerzas en países ajenos que amenazan a China. Ya tenemos baterías de misiles balísticos de alcance medio en la isla norteña de Luzón, en Filipinas, apuntando a China. ¿A quién queremos engañar? ¿Que los chinos no se dan cuenta de eso? Claro que se dan cuenta. Es absurdo. Tenemos que acabar con eso. Y también tenemos que tratar a los chinos como iguales. ¿Te acuerdas de lo que pasó cuando la administración Biden envió una delegación a Anchorage para reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores chino y con Tony Blinken? Pues los chinos se rieron de ellos y los echaron de la sala. Fue ridículo. Una broma. Pasamos vergüenza. Y esta vez va a ser peor. Tenemos que poner fin a esto. Esta arrogancia tiene que terminar. Por desgracia, esta administración ha construido todo su programa sobre una base de soberbia y prepotencia. No tenemos, como diría Donald Trump, las cartas en la mano. Ese es el problema. Ese es un problema, y todavía no lo hemos afrontado de verdad, porque creo que muchos, sobre todo en la administración, en los niveles más altos, los responsables de las grandes decisiones, siguen pensando que estamos en 1992. Cuando ganamos la Guerra Fría, la Unión Soviética se desintegró, el Pacto de Varsovia desapareció, y China seguía siendo un país del tercer mundo, con un ejército campesino y todo eso, y me da la impresión de que nunca salieron de esa mentalidad. Siguen actuando como si nada hubiera cambiado, pero la realidad es que todo ha cambiado profundamente desde entonces. Y espero que nos demos cuenta de eso cuanto antes. Déjame hacerte otra pregunta, Doug, sobre algo a lo que sé que has estado prestando atención. Porque hay quienes dicen, ¿sabes qué? Olvídate de lo que dijo McGregor. Olvídate de intentar colaborar con ellos. Son nuestros enemigos y están actuando en nuestra contra. De hecho, incluso nos están saboteando desde dentro. Mira, aquí en el Los Angeles Times, el alcalde de Arcadia está acusado de ser un agente extranjero chino, y dicen, ¿ves? Cosas como esta son la razón por la que tenemos que esforzarnos más en combatirlos. ¿Qué opinas de eso? Bueno, he visto los comentarios que hizo y su comportamiento. Obviamente, soy una persona muy crítica con lo que llamo identidad híbrida. No me gusta la gente que dice, bueno, soy otra cosa y además soy estadounidense. Ya sabes, o eres estadounidense o no lo eres. Así que en general todo eso no me entusiasma. Pero diría que, sea lo que sea de lo que la acusan, que no parece gran cosa, eso queda en nada comparado con lo que hemos visto hacer al lobby israelí y al gran número de ciudadanos con doble nacionalidad, personas que son estadounidenses y también tienen ciudadanía israelí. Y de eso no hemos dicho absolutamente nada. No hemos hecho nada al respecto. Lo hemos tratado como si dijéramos, bueno, no pasa nada, somos hermanos bajo la piel. Pues no lo somos. No compartimos los mismos intereses. No compartimos los mismos intereses con Israel, del mismo modo que no los compartimos exactamente con China. Pero lo que uno quiere es que quienes dirigen su gobierno sean, ante todo y por encima de todo, estadounidenses. Mira, si pudiera, probaría una ley que prohibiera a cualquier persona con doble nacionalidad servir en un cargo federal, ya sea designado o elegido, o incluso en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
O eres estadounidense o no lo eres. Y punto. Fin de la discusión. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero, hablando hipotéticamente, imagina que un miembro del Congreso de Estados Unidos apareciera en el Pleno con el uniforme militar de otro país. No sé, eso me resulta un poco incómodo, como ha pasado claramente con este tipo israelí. Pero quedándonos en Asia, porque aquí están ocurriendo más cosas aparte de la relación entre Estados Unidos y China. Ya hablamos de esto, creo que hace un par de semanas, cuando estuviste aquí. Parece que el tema está ganando fuerza. Corea está presionando para recuperar el control operativo, mientras que Estados Unidos insiste en ampliar el papel de la alianza. ¿Cuál es la última información sobre esta situación? Bueno, la mayoría de los estadounidenses no son conscientes de esto. No entienden que desde los años 50 hemos mantenido no solo una pequeña fuerza en la península, supuestamente como una especie de disuasión ante la posibilidad de que los norcoreanos pudieran atacar, sino también porque conservamos el control operativo de todas las fuerzas en la península. Eso incluye las pocas tropas que tenemos allí, así como la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina de Corea. Pues bien, esto es absurdo. Desde el punto de vista coreano, llevan más de 20 años discutiendo sobre este tema. Hasta que el gobierno coreano en Seúl no tenga el control de todas las fuerzas en el territorio de Corea del Sur, no serán un estado soberano. Nadie en Asia los toma en serio. La gente en Asia dice, bueno, Corea no es más que un estado vasallo del gran imperio militar estadounidense. En otras palabras, son una colonia militar de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Eso tiene que desaparecer. Llega con 20-25 años de retraso. Pero hay problemas. Ya sabes, nos vemos a nosotros mismos en un conflicto con China. Y por eso intentamos arrastrar a todo el que podamos en cualquier parte a ese conflicto con nosotros. Intentamos arrastrar a los japoneses, a los coreanos. Hemos intentado arrastrar también a los vietnamitas. Y los vietnamitas han dicho muy claramente, no nos caen especialmente bien los chinos, pero no estamos interesados en ir a la guerra con China. Olvidaos. Lo mismo pasa, por cierto, en Taiwán. La población taiwanesa no quiere una guerra con China. Con el tiempo, Taiwán acabará votando su reincorporación a China. Eso se resolverá sin ninguna interferencia por nuestra parte. Corea tampoco quiere una guerra en la península. Saben que Corea del Norte es un desastre. Es como mirar a una multitud de personas sin hogar que pasan hambre en la calle, y una de ellas tiene una granada enorme y dice, si os acercáis, tiro de la anilla. Pues bien, eso es Corea del Norte. Los coreanos quieren una península coreana unificada. En los años 60 y 70, nos preocupaba que el ejército surcoreano decidiera tomar el futuro en sus propias manos, que dijera, basta ya, atacamos y reunificamos la península. Así que nuestra fuerza estaba allí para evitar una guerra, sin importar si la iniciaba el norte o el sur. Hoy, la posibilidad de una guerra real en esa península es la más baja de toda su historia. Los chinos no van a tolerar una guerra en el noreste de Asia. Le han dejado muy claro a Corea del Norte que, si intentan empezar algo, estarán completamente solos, y que por lo que a ellos respecta, los estadounidenses o cualquier otro pueden aplastarlos, que ellos no moverán un dedo por ayudarles. Sin embargo, si sufres un ataque creíble, sí, te daremos apoyo, acudiremos en tu ayuda. Así que Kim en Corea del Norte siempre ha sabido que no puede iniciar nada sin perderlo todo. Y por último, si ahora eres Xi y miras a Corea del Sur y a Corea del Norte, dirías, mira Corea del Sur, tenemos un negocio enorme con ellos. Es productivo, está a la cabeza del mundo en muchos sectores distintos. Probablemente sea casi tan importante como Taiwán en microcircuitos y en informática. Quieren hacer negocios con Corea del Sur. Y en privado, les gustaría poder elegir. Les gustaría que al final Corea del Sur asumiera el control de Corea del Norte porque se sentirían más seguros con Seúl al mando.
El problema es que eso ahora mismo es imposible, porque estamos allí. Y mientras sigamos en la península, los chinos han dejado clarísimo que no habrá reunificación. No habrá una paz duradera en el noreste de Asia. Olvídalo. No va a pasar, porque estáis respaldando una plataforma militar estadounidense desde la que pueden proyectar poder contra nosotros. Por cierto, los japoneses están observando todo esto, igual que los coreanos. También están viendo lo que ha ocurrido en el Golfo, y están sacando una conclusión. Estos estadounidenses en realidad no pueden protegernos. Irán lo ha demostrado de forma muy clara. Así que, en el Parlamento japonés o en la Cámara de Diputados de Corea, la gente se pregunta, ¿de verdad necesitamos a estos estadounidenses? Y en privado llegan a la conclusión de que no. Ahora bien, eso no significa que no quieran hacer negocios con nosotros. Este es el punto que no entendemos, porque personas como Robert Kagan y otros han intentado confundir a la gente diciendo que si no queremos involucrarnos en la guerra de otros, si no queremos meternos en los asuntos de otros pueblos, de otros países, de otras naciones, entonces somos aislacionistas. No, no somos aislacionistas. El negocio de Estados Unidos, en realidad, es el negocio. Y deberíamos hacer negocios con todo el mundo. Sí. Pero tratamos a ciertas categorías, por distintas razones, como enemigos permanentes. Deberíamos dejar de ver el mundo como un conjunto de enemigos para siempre y empezar a considerar a todos esos países en mayor o menor medida como posibles socios estratégicos. Lo que en términos legales llamaríamos socios de responsabilidad limitada, en lugar de aliados permanentes, que en realidad, para gente como Donald Trump o Robert Kagan, significa estados vasallos permanentes. Corea está cansada de ser un estado vasallo, quiere ser soberana e independiente, y deberíamos celebrarlo. Pero eso no es lo que ocurre en Washington. Allí tratamos con personas que no lo ven así. Sí, y es muy difícil salir de esas décadas de así es como hacemos las cosas. Cuesta mucho romper con eso. Creo que al final se va a romper por sí solo, a causa de nuestro propio colapso. Exactamente. Tienes toda la razón. En lugar de irnos con la gente despidiéndose y diciendo, queremos hacer negocios con vosotros, queremos seguir colaborando en el futuro, vamos a tener una reacción muy distinta cuando por fin nos vayamos, porque nos van a echar. Y no ayuda nada que alguien como el señor Hegseth esté intentando reclutar a los coreanos para unirse a una guerra contra Irán. ¿Por qué iban a querer implicarse? Pues porque, según se dice, tienen que protest order. Offer siempre lo mismo. Sí, eso simplemente no es cierto. Y todo el mundo va a hacer lo que le convenga a su propio país. No van a actuar con ese supuesto altruismo cuando les cuesta algo. Y George Washington lo expresó mejor que nadie. Lo repitió muchas veces a muchísima gente en Washington en su época que no lo entendía. Dijo que ningún Estado-nación puede esperarse que actúe más allá de los límites de sus propios intereses. Tenemos que hacer. Sí, esto. Alíate con nosotros para siempre bajo nuestras condiciones, para que puedas sufrir con nosotros en las guerras sin sentido que empezamos. Sí, y la cuestión es que es verdad, lo aceptemos o no. Y así es como van a hacerlo. Y al final, eso probablemente será nuestro talón de Aquiles. Mira, en los pocos minutos que nos quedan, Doug, hablando del secretario Hicks, hay otra cosa que dijo esta mañana en la audiencia sobre la que me gustaría conocer tu opinión, porque tiene que ver con la política interna, con la dinámica del Pentágono y con cómo quiere reformar su funcionamiento desde dentro. Y por supuesto, nadie en nuestro país, y esto lo digo literalmente, ha dedicado más tiempo ni ha escrito más libros sobre cómo reformar y reorganizar el Departamento de Defensa para convertirlo en algo que realmente sirva a nuestro país. Y todo eso. Así que me gustaría saber qué opinas de lo que dijo esta mañana.
Hemos transformado el proceso de adquisiciones del Pentágono, pasando de un modelo burocrático a uno empresarial. Hemos dejado atrás un entorno de compras paralizado por la maraña administrativa para convertirlo en una organización orientada a resultados, centrada en ofrecer el máximo valor por cada dólar del contribuyente. Y, señor presidente, tiene razón. Es una guerra de desgaste contra la burocracia del Pentágono, día tras día, y tenemos la intención de ganarla. Bueno, eso han sido muchos eslóganes de pegatina. ¿Había algo de fondo detrás de todo eso? Tendría que mirar los detalles, pero diría un par de cosas que todo el mundo que nos escucha debería tener en cuenta. Si eres Mitch McConnell, que es uno de los mayores defensores del gasto en defensa en el Capitolio, y hay muchos, muchísimos más, no es ni mucho menos el único. El Congreso siempre está buscando maneras de enviar más dinero al Departamento de Defensa del que ese departamento puede realmente usar o gestionar de forma eficaz. Piénsalo bien, siempre quieren mandar más dinero allí. ¿Por qué? Bueno, para empezar, el Congreso te dirá que su principal tarea es gastar dinero, y lo gastan de distintas formas diseñadas para hacer ¿qué? Exactamente. Mantenerlos en el cargo y enriquecerlos, directa o indirectamente. Así que lo que le está diciendo a alguien como Mitchell es, estoy arreglando esto para que todos esos burócratas molestos que cuestionan si el sistema de armas que queremos realmente funciona, se callen y obedezcan. Y así conseguiremos esas armas para las tropas que las necesitan. Me recuerda a un trabajo que hice hace años, junto con algunos compañeros, para el secretario de la Marina. Una de las cosas que descubrimos hablando con la flota en el mar fue que la gente venía y nos preguntaba, ¿qué necesitáis? Y nosotros les decíamos, lo que realmente necesitamos son escopetas. Y luego no volvíamos a saber nada durante 3 o 4 años, a veces incluso 5. Y las mismas personas vuelven y nos entregan pistolas láser y no funcionan. Ese es el problema. Todo el proceso de definir los requisitos necesita una revisión y un cambio radical. Tenemos programas que llevan años en marcha, basados en requisitos que se establecieron hace 10, 15 o 20 años, y en muchos casos esos requisitos ya no tienen sentido. Así que por un lado, si lo que él dice tiene realmente valor, sí, no puedo discutir nada de lo que ha dicho. Pero sospecho que no es eso lo que está pasando. Sospecho que lo que estamos haciendo es facilitar el acceso al dinero que los generales, los almirantes y también los líderes de la industria desean con desesperación para sus propios fines. Verás, hemos llegado a un punto, y esto debería ser muy evidente para cualquiera que esté viendo lo que pasa en el Golfo Pérsico. También debería haber sido evidente para todos los que seguían lo que ocurre en el este de Ucrania, que no estamos consiguiendo los resultados adecuados porque no tenemos las organizaciones adecuadas, no tenemos los diseños correctos, y en muchos casos no tenemos a las personas adecuadas al mando. Todo eso es mucho más importante que lo que él está comentando ahora, que es legítimo, sí, pero no tan importante como las cosas que acabo de mencionar al principio. Sí, y de hecho, esa es una de las razones por las que seguimos invitándote, porque llevas diciendo esto literalmente desde hace décadas. Rompiendo, de 1997, fue el primero de muchos libros que vinieron después. Así que los planos están ahí, si alguien está dispuesto a seguirlos de verdad o a ponerte al mando. Lo dejo ahí, por si acaso. Otra cosa, Dan, antes de que te vayas, quiero dejar claro un punto. Hay mucha gente buena en el Departamento de Defensa. Hay muchísimo talento dentro de las Fuerzas Armadas. El problema es que la naturaleza de la estructura burocrática no favorece que ese talento salga a la superficie. No acaban en puestos de autoridad. Si quieres cambiar algo, el mayor error que puedes cometer al ir al Congreso es decirles que vas a cambiar algo. Nadie allí quiere cambiar nada, porque para ellos todo gira en torno al dinero.
y nadie quiere alterar el flujo del dinero. Ese es el problema. Así que no quiero sonar demasiado crítico con la gente, tanto con uniforme como sin él, dentro del Departamento de Defensa en general, porque he visto a muchas personas buenas hacer cosas buenas. El problema más grande es lo que mencioné al final, la estructura, el diseño, la organización, el liderazgo, esas cosas. Son tareas monumentales para cualquiera en el futuro. Sí, y diría que, de todos esos factores, el más importante es el liderazgo, porque todo parte de ahí. Si tienes un liderazgo equivocado, incluso aunque intentes arreglar la burocracia, que es un problema real, probablemente se solucionará de la forma equivocada o no se resolverá lo bastante bien. Pero tenemos lo que tenemos. Así que, como siempre, Doug, te agradecemos mucho que hayas venido y que aportes tanta claridad y rigor intelectual a las cuestiones que tenemos que abordar. De verdad, te lo agradecemos. Gracias. Y para quienes quieran saber más del coronel Douglas McGregor, pueden visitar mcgregorwarrior.substack.com, donde podrán seguir todas las novedades del mundo de Doug McGregor. Bernie Maret Hadiro. It's already named me Porter Mike Day due to Donald. Yeah, there's no danger of you being in a bubble. I'm pretty sure of that. Also, to let you guys know, we got a couple of other shows coming back today. We have Robert Barnes coming on at, I think it's 2:00. Am I right, Gary? You'll have the right time on that. Is it 2 again? Yeah, thank you. There you go. Yeah. So 2:00 we have Robert Barnes on. Who's going to say, look, there are some options here. And he's got Porque tiene fuentes dentro de la administración que muy pocos tienen y puede arrojar algo de luz sobre algunas de las cosas que oímos en público. And he can provide some illumination on some of these things we hear in public. Definitely don't want to miss that. And then I think Definitivamente no querrás perderte eso. Y luego, creo que a las 3:30 de la tarde, tendremos a Lila Goldstein para adelantarnos algunos de los puntos más importantes de lo que podemos y no podemos esperar de la cumbre del presidente Trump con Xi Jinping. Tampoco te pierdas ninguno de esos dos programas que vienen más tarde hoy. Gracias, y nos vemos entonces en el Daniel Davis Deep Dive. Ya sabes, no intento convencerte de que compres oro ni decirte cómo manejar tu cartera de acciones, pero hay una forma en la que puedes ayudarnos. Suscríbete, dale al me gusta y comparte esto con alguien a quien quieras. and share this with somebody you love.